los guiaba con su espíritu, pero Él estaba allí guiándolos y ninguno podía tener el don del Espíritu Santo como hoy podemos tener nosotros, el don del Espíritu Santo, gracias a lo que la palabra de Dios nos marca. Y sobre esto también queremos ir viendo de qué manera una persona puede recibir el don del Espíritu Santo. Las preguntas que a veces nos hemos hecho tal vez en algún momento de nuestra vida. ¿Cuándo desciende el don del Espíritu Santo sobre nosotros? ¿En qué momento? Y la palabra de Dios nos va a estar hablando que, por ejemplo, en este caso fue en el bautismo. No fue en otro momento. El Señor Jesús lo podría haber recibido en otro momento siendo el Hijo de Dios, sino dejó el ejemplo y le decía a Juan, deja porque así conviene que lo hagamos. Y dejó este ejemplo. El Señor Jesús, más adelante vemos que prometía a este Consolador, este Espíritu Santo, que también sus mismos discípulos desconocían, no sabían de qué se trataba. Cuando ya nuestro Maestro estaba anunciando que se iba a estar alejando de ellos y que ellos iban a quedar solos, entonces le pregunta a sus discípulos, Tomás, Felipe, le preguntan algunas cosas y por eso él les responde así. Vamos a mirar lo que nos dice la promesa que les hacía el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo un versículo. Si usted tiene su Biblia a mano y quiere seguir la lectura, va a ser mejor, entonces vamos juntos compartiendo la palabra. Aquí mi hermano Miguel me va a estar ayudando con la lectura. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14 del Evangelio de Juan, y el verso 15 y 16. Habla en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. El verso 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la palabra de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 también lo vamos a leer. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así era la promesa entonces que le hacía el Señor Jesús a sus discípulos. Y lo invito a que leamos nuevamente detenidamente porque vemos que el verso 15 nos pone una condición para recibir este don del Espíritu Santo. Así es. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vemos al principio, como decía Héctor, Dios a través de su Hijo Jesús decía esto, que si lo amamos debíamos guardar sus mandamientos, muy explícito el primer verso. Y luego dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta era la condición. Exacto. Vemos que la palabra nos dice: y yo rogaré al Padre. Así es. Como consecuencia entonces de esto, de guardar sus mandamientos, de amar a Jesús, Él les prometía esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y eso ocurre hoy también, querido amigo, querido hermano. No todas las personas pueden recibir el don del Espíritu Santo. No todo el mundo puede recibir el Espíritu Santo, porque aquel que no le ve, que no le conoce, aquel que no conoce al Señor, no puede recibir el don del Espíritu Santo. Lo dice el Señor Jesús, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aquella persona que no conoce al Señor, que no conoce al Maestro, que no conoce lo que el Señor quiere para su vida, entonces de ninguna manera Él puede estar obrando de esta manera. Por eso dice: no os dejaré huérfano y vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis, dice su palabra. Y eso, querido hermano, hoy es lo que queríamos invitarlo a reflexionar acerca del don del Espíritu Santo, de qué manera descendió sobre el Señor Jesús, de qué manera Él lo prometió a sus discípulos y de qué manera luego se manifestó tiempo más adelante, luego de su muerte. Pero era necesario que todo esto ocurra, su muerte era necesario que ocurriera para que luego Él pudiera transmitir esto que Él estaba hablando. Si saltamos unos versículos más, el verso 25 y 26, lo vamos a leer también.
he dicho estas cosas estando con vosotros. Esta es la palabra de Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta era la palabra del Señor Jesús, hablando justamente del Espíritu Santo, ese Consolador que nuestro Dios le iba a conceder a sus hijos, seguidores de su palabra en ese tiempo. Claro, porque notemos que ellos al no tener el don del Espíritu Santo, que hoy está en nosotros y que nos guía, y que nos ayude, que nos recuerda la palabra y que nos hace comprender un montón de cosas, ellos al no tenerlo no entendían muchas cosas y ellos eran testigos. No podían entender. Si miramos el capítulo 14, donde estamos leyendo más adelante, sus discípulos no entendían, Felipe, Tomás, le hacían preguntas y porque eran cosas que ellos no las podían discernir. ¿Y justamente por qué no las podían discernir? Por eso mismo, entonces él le decía, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Esa era la función y esa es la función del Espíritu Santo. Sus mismos discípulos que caminaron 3 años y medio junto a Él y con Él, no podían comprender muchas cosas y se encontraban perturbados, decían, muéstranos el camino, le decía Felipe. Tomás le decía, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Se hacían preguntas humanas y el Señor Jesús le hablaba en cosas espirituales. Y todo estaba centrado en eso, precisamente en eso, en que aún no había descendido el don del Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Pero luego dice, cuando descienda, Él les va a enseñar todas estas cosas y os recordará. El Espíritu Santo es el que nos recuerda a nosotros también, cuando vamos en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo es el que nos recuerda qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. En la antigüedad, aquellos hijos de Dios que no tenían el Espíritu Santo debían escribir en sus ropas, en las puertas, los mandamientos, la palabra de Dios, para recordarse que había cosas que estaban prohibidas. Hoy ya no necesitamos eso, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos recuerda qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de nosotros en nuestras vidas como hijos de Dios. Y por eso es tan importante el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y por eso hoy queremos invitarlos a que juntos reflexionemos y pensemos sobre la función que tiene el don del Espíritu Santo, cómo obra en nosotros, en qué momento desciende sobre los hijos de Dios y cuál es la labor principal que tiene el don del Espíritu Santo. Sabemos que muchos lectores bíblicos tienen distintas interpretaciones. Algunos lectores bíblicos interpretan el don del Espíritu Santo de algunas maneras diferentes. Nosotros aquí no queremos debatir con nadie, no queremos crear un debate, sino simplemente leer la palabra de Dios y analizar cómo entonces funciona y cómo obra el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Vamos a escuchar un tema musical, Miguel? Así es, vamos a cortar un poco el tema y vamos a escuchar un tema musical del grupo Sion, Tu Verdad. Caminar contigo, mi Señor, y sentir que tu presencia llena mi interior, porque nada en este mundo lo puede lograr. Eres mi refugio eterno, eres todo lo que anhelo, mi Señor. Quiero que en el mundo sepan la verdad, que sufriste por nosotros en aquella horrible cruz. Quiero que en el mundo sepan la verdad, que tu amor incomparable lo derramaste para darnos salvación.
muchos momentos de felicidad que yo vivo cada día al conocer tu verdad. Mi deseo es que la gente pueda comprender que la vida es más hermosa junto a tu lado, Salvador. Quiero que en el mundo sepa la verdad, que sufriste por nosotros en aquella horrible cruz. Quiero que en el mundo sepa la verdad, que tu amor incomparable lo derramaste para darnos salvación. Oh, 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 salvación. Salvación. Oh, oh, salvación. Salvación. 11 de la mañana, 1 minuto. La temperatura 0 grados, 5 décimas. Tenemos una humedad del 86%. Flash de noticias. Flash de noticias. Te quedaste. Gracias por seguir ahí. Seguimos con Cristo, la única esperanza. Bien, así pasaba el conjunto Sion. Estábamos compartiendo una alabanza para ir también escuchando música en esta mañana, una fría mañana aquí en la comarca, donde estamos compartiendo este programa de Cristo la única esperanza, este programa que recordamos que lo presenta, que lo auspicia la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, con la intención de compartir la palabra del Señor, compartir la música, y donde usted tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros, tiene una vía de comunicación que es el teléfono fijo como el que están utilizando ahora y donde está allí nuestra telefonista Gloria atendiendo, y también un celular que es el 15 41 19 86. Allí se han comunicado algunas personas y una de ellas es Mercedes, una fiel oyente que siempre se comunica con nosotros, siempre comparte cada mañana con nosotros, y ella también nos aporta unos textos bíblicos en Génesis y en Éxodo 31, para ser más preciso. Y también nos aporta un versículo donde hubo un momento donde descendió el Espíritu de Dios y guió a algunos profetas y a algunas personas. Y entonces agradecemos a Mercedes porque está atenta, se ve a la lectura, a lo que estamos hablando aquí en esta mañana de la palabra del Señor. Pero donde queríamos hacer hincapié que en la antigüedad muchas personas fueron guiadas por el Espíritu de Dios, pero si prestamos atención dice que era el Espíritu de Dios que por momentos los utilizaba y los guiaba para cumplir un determinado trabajo, un determinado objetivo, pero ese Espíritu de Dios no moraba en ellos como pasó a hacerlo luego con la venida del Espíritu Santo sobre las personas. A ver, tenemos un problemita ahí con un acople. Me hace seña mi operador. Pedimos disculpas un cachito. Ahí estamos. Bien, tenemos un problemita. Ya está solucionado ahí. Gracias, Marito. Está del otro lado atento nuestro operador. No, en realidad ocurre porque no sé, me he cambiado de lugar. Aquí en nuestro escritorio donde estamos en nuestra mesa de trabajo. Lo hice siguiendo el consejo de aquí de nuestro compañero siempre atento Jesús Peñalba, que me decía que estoy saliendo de espalda en la cámara, ya que está encendida la cámara, así que aquellas personas que quieran vernos nos van a poder ver, se van a tal vez desilusionar con lo que van a ver, pero pueden estar viéndonos, ya que está instalada también la cámara. Aquí la radio cada vez que venimos nos sorprende con algún cambio, con alguna mejora. Bien, voy a invitar entonces a que nos recuerde, Miguel, donde estábamos leyendo el capítulo 14 de Juan, que nos quedamos detenidos ahí en ese momento, capítulo 14 de Juan, verso 15, 16,
Vamos a recordar un poquito sobre lo que estábamos leyendo y luego vamos a ir a un texto más. Bueno, volvemos a leer entonces el capítulo 14, verso 15, hablando de la promesa del Espíritu Santo que el Señor Jesús les hablaba en aquel tiempo a sus discípulos. Y decía lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo vivo, vosotros también viviréis. Haciendo referencia, como decía Héctor en un principio, en cuanto a esta promesa que el Señor Jesús le estaba haciendo a sus discípulos, en el cual ellos estaban muy preocupados, que ya el Señor estaba pronto para su partida, y como ellos no entendían tantas cosas, entonces el Señor Jesús, haciendo mención de este consolador, que era la promesa que el Padre, nuestro Dios, les había hecho, para que este consolador, como leíamos también más adelante, este Espíritu Santo iba a ser la guía de la iglesia primitiva, para que este Espíritu guiara en todo en cuanto Dios, estar cerca de la voluntad de nuestro Dios. El verso 26 decía: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Importante esto de tenerlo en cuenta, porque antiguamente, en cuanto al Espíritu Santo, si bien fue dado a personas muy específicas y muy puntuales en la historia, vemos que el Espíritu Santo no se derramó en forma masiva como lo hizo, y lo vamos a ver más adelante, ya metiéndonos más en el tema allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, justamente este Consolador, que era el Espíritu Santo, era el que iba a guiar y el que guía actualmente a la iglesia para recordar todas las cosas que son voluntad de Dios. Antiguamente debemos decir que el pueblo de Dios no tenía el pueblo. Dios había elegido para que guiara al pueblo, hablando de profetas, hablando de grandes personas que están explícitas en el antiguo pacto. Y el Espíritu también se derramaba de distintas maneras justamente a personas puntuales que Dios elegía para tal fin. Entonces, esto es importante mencionar en cuanto a la promesa de este Espíritu, cuál es el objetivo en este tiempo y en ese tiempo en el cual hablaba el Maestro, de que el Consolador iba a ser justamente para recordarnos todas las cosas que son voluntad de nuestro Dios. Esa es la idea entonces de recordar y tener en cuenta estos detalles, ¿no es cierto? Esto que estábamos conversando y esto que nos aportaban aquellos oyentes. Agradecemos las personas que se comunican. Recién estaba hablando al fijo, estaban hablando, y agradecemos también a Mercedes, que sigue enviando mensajitos con citas bíblicas, donde nos comenta también acerca del don del Espíritu Santo, pero invitar a reflexionar a que el don del Espíritu Santo descendió y ya permaneció en las personas. Hizo la promesa que ese Consolador iba a estar para que nos enseñe y nos recuerde las cosas que debemos hacer, y que el mundo no iba a poder recibir, que el mundo no iba a poder comprender. Y sí encontramos en la palabra de Dios, en distintos textos bíblicos, que el Espíritu de Dios estaba, ¿cierto? Siempre estuvo, desde la creación, desde el principio. Entonces el Espíritu de Dios estaba, pero no como que obra hoy en las personas, en aquellas personas que hacen como hizo el Señor Jesús, de bautizarse
para luego recibir el don del Espíritu Santo. Por eso hacíamos esa aclaración. En la antigüedad vamos también a encontrar muchas oportunidades que los profetas que hablaban y aquellos que anunciaban al pueblo lo hacían guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los utilizaba para que ellos expresaran lo que el Señor quería. Pero no estaba cumpliendo la función que hoy cumple en nosotros, en nuestras vidas. Pero de eso se trata el programa, de que juntos podamos conversar, que podamos analizar, aportarnos textos bíblicos como lo está haciendo Mercedes, que mandó estos mensajitos. Y esperemos que con el desarrollo del programa, lo que nos resta para desarrollar el tema, ella pueda disipar alguna duda que todavía tiene. Agradecemos también a un oyente, Rosa te llamaba al teléfono fijo, allí lo atendía Gloria, nuestra telefonista. También estaba atenta al tema que estábamos haciendo y de la palabra de Dios, conversando de la palabra de Dios. Y le parecía interesante lo que estábamos hablando del don del Espíritu Santo. Como sabemos, también muchas personas que están en sintonía compartiendo esta mañana, una mañana fresca aquí en la comarca. Recién también me hacían seña del fijo, me estaban llamando al fijo y eran desde Santiago de Chile, me estaban llamando. Querían mandar un saludo afectuoso a toda la hermandad, diciéndonos que habían pasado ayer un día de Pentecostés muy lindo, muy agradable allí en la congregación de Chile, de Santiago de Chile. Mandaba a mi compañero Miguel, también desde Santiago de Chile, y nos contaban entonces que habían pasado una linda jornada, como también nosotros hemos pasado un lindo día ayer de Pentecostés, un día muy agradable, aquí en la congregación de Viedma. Nuestro hermano pastor estuvo presidiendo, por supuesto, la festividad, nuestro hermano pastor Elías Oreque, que seguramente está en audiencia escuchando el programa porque él siempre está trabajando y compartiendo cada edición de Cristo la única esperanza. Y nosotros también tuvimos un hermoso día de Pentecostés el día de ayer, donde pudimos conmemorar una vez más, un año más, el don del Espíritu Santo sobre sus hijos. Por eso decía al principio del programa que hoy queríamos hablar de eso, porque era el tema que más nos tocaba, ya que estábamos muy cercanos a la fiesta. Entonces un saludo afectuoso para nuestro hermano Ricardo Gómez, un fiel oyente que está siempre desde el otro lado de la cordillera, sintonizando FM del Puente, escuchando Cristo la única esperanza, junto a su hijo Oscar, que siempre también están allí compartiendo un mate o un té mientras que hacen una pausa en su trabajo para escucharnos. La verdad que nosotros muy agradecidos, muy gratificante para nosotros que ellos estén a la distancia, en comunicación con nosotros por medio de esto que es la radio, por medio de esto que es internet. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga grandemente a ellos y bueno, el Señor nos permitirá pronto poder estar juntos nuevamente para compartir algún momento rato también. Ayer fue el día de Pentecostés, por eso decía hoy que estábamos hablando de esto. Vamos a leer y los invito a que leamos el libro de los Hechos, que recordemos un texto bíblico que seguramente usted lo ha leído, querido hermano, y hoy lo vamos a leer. Un texto bíblico que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, vamos a leer el libro de Hechos, vamos a recordar un poquito este acontecimiento. Hechos capítulo 1, vamos a leer, le invito a aquellas personas que sabemos que están siguiendo la lectura, que lo vayamos a buscar el capítulo 1 del libro de Hechos, donde nos habla la palabra de que el Señor Jesús, luego que murió y que resucitó, estuvo por más de 40 días, junto a ellos, ¿cierto? Compartiendo algunas cosas y explicándole algunas cosas. Y luego que ocurrió este lapso de 40 días, les hizo un pedido. Les hizo un pedido que lo vamos a leer, Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Aquí Gloria me va a ayudar. 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, así nos decía la palabra de Dios, el relato que
Creo que también la oyente que llamaba hoy también hacía mención a este versículo, Rosa, y no recordaba la cita. Entonces, para Rosa, que está en sintonía, este era el texto que ella quería citar. Y bien, Gloria estaba reemplazando a nuestro compañero, estaba con el teléfono también. Nos vamos rotando, ustedes habrán visto, pero la idea es que juntos podamos hacer este programa para compartir y leer estas cosas tan lindas de la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 4 leíamos, luego que el Señor Jesús se apareció durante 40 días, le hizo este pedido a sus discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y le hacía esta aclaración, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días porque habían transcurrido 40 días luego de su muerte y por eso le decía dentro de no muchos días, porque luego de que el Señor Jesús fuera crucificado y fuera muerto así en la cruz, y fuera el último corderito pascual, ese último cordero que derramó la sangre por usted y por mí, a partir de ese día entonces al día siguiente se comenzaba la contabilidad de las 7 semanas, por eso también esta fiesta se conocía como la fiesta de las semanas, y el día 50 era el día conocido como Pentecostés, el día que ya en la palabra de Dios lo encontramos en el Nuevo Evangelio como Pentecostés, traducido de esta manera, pero que significa día 50, y que en el Antiguo Pacto lo encontramos como fiesta de las semanas. Entonces era importante que sus discípulos no se fueran de Jerusalén, ya que esta fiesta debían celebrarla allí, en ese lugar, en Jerusalén. Esto que estamos leyendo, esto que lo estoy diciendo así muy brevemente, usted lo puede encontrar en Levíticos 23, donde nos habla de las fiestas de Dios. Y allí le invito a que tengamos en cuenta ese detalle, que son fiestas de Dios y que debían celebrarse, y que esta fiesta de Pentecostés debe celebrarse a los días 50, a las 7 semanas de aquella fiesta de la Pascua. Por eso decía que es importante todo lo que estamos leyendo. Después de ese 40 días, les dijo, dentro de no muchos días van a ser revestidos del Espíritu Santo. Y así ocurrió. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a recordar, querido hermano, usted seguramente lo ha leído en alguna oportunidad, pero vamos a leer algunos versículos acerca de esto y tengamos en cuenta que habían transcurrido, conforme a la palabra, 50 días de aquel acontecimiento de la fiesta que comenzaba la contabilidad en la Pascua. Mi hermano Miguel entonces me va a ayudar con la lectura. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, a partir del primer verso, y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien. Hasta aquí vamos a leer ahora, vamos a seguir la lectura, vamos a ir explicando un poquito con mi hermano Miguel. Ya que estamos leyendo Hechos capítulo 2, verso 1. Del verso 1 al 4. Querido hermano y amiga que está del otro lado, fíjese que dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Un día específico. Exacto, y hoy hacíamos la pregunta eso, queríamos preguntarnos eso. El día que desciende el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, ¿fue un día casual, fue un día cualquiera, fue un día que al Señor le pareció o fue un día específico? Fue un día específico del cual se venía hablando de antemano, de hace mucho tiempo atrás. Exacto, por eso dice cuando llegó el día de Pentecostés. Si usted tiene una Biblia abierta va a encontrar también que abajo la Biblia, como toda Biblia, le da una referencia bíblica y le explica de qué es la fiesta de Pentecostés. Allí lo va a enviar a Levíticos 23, donde están las fiestas del Señor, o Deuteronomio 16, donde están enumeradas las fiestas del Señor. Pero hoy no queríamos enfocarnos específicamente en la fiesta de Dios, esta fiesta de Pentecostés que bíblicamente tiene un montón de base bíblica para poder contarle y explicarle, y que si usted quiere con gusto se la podemos acercar o con gusto lo podemos conversar en otro momento. Pero hoy lo que queríamos hablar más bien sobre lo que ocurrió ese día de Pentecostés.
Y vamos a recordar, dice, y de repente vino del cielo un estruendo que, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le esparcieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno. Y fueron todos los que estaban ahí, llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si miramos unos versos más atrás, en el capítulo 1, el verso 15, nos dice que los que estaban allí eran como 120 personas. Todos los que estaban en ese recinto, en ese día, Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí hacemos la aclaración con lo que decía nuestra fiel oyente Mercedes, que nos acotaba sobre algunos textos donde nos habla del don del Espíritu Santo, pero no está hablando específicamente eso, sino sobre algunas personas que eran movidas por el Espíritu de Dios, pero no moraba el Espíritu Santo como fue a partir de este momento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice algo más del verso 4 que vamos a desarrollar luego de la música, ¿te parece, Miguel? Porque es un tema también que es importante. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí vamos a hacer después también una aclaración, ¿qué te parece, Miguel? Porque sí, un tema que muchas veces los lectores bíblicos también a veces se confunden. Sí, se confunde o se entiende, cuando se habla de lengua se confunde justamente este tema. Y queremos dilucidarlo, como decía Héctor, porque es muy importante dilucidar a qué se refiere cuando dice lenguas, y dejar claro el mensaje a qué se estaba refiriendo el apóstol cuando se refería justamente a esto. Entonces, a continuación vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema musical, Cristo me ama, del conjunto Pregoneros. Él me cuida.
Continuamos con Cristo, la única esperanza. Bien, continuamos con Cristo, la única esperanza, este programa que presenta la Iglesia Israelita Nueva Pacto con la intención de compartir la música, como hacíamos recién, con este hermoso tema que estaba girando, que nuestro operador Marito estaba poniendo al aire, y también con algunos temas más que tiene para compartir. Recién se comunicaba por medio de mensajito al 15 41 19 86, nuestro pastor Elías Obreque. Él siempre está en su puesto de trabajo, escuchando y sintonizando este programa, y también nos está le está solicitando a nuestro operador Marito un tema del conjunto Beulá dedicado para Mati. Y también nos hacía un aporte de un versículo bíblico, también nos hace un aporte citando en 1 Corintios, donde casualmente recién con Miguel estábamos mirando en qué momento vamos a leer ese texto, que lo tenemos ya agendado para compartir en esta mañana. Estamos hablando sobre el don del Espíritu Santo. Ayer fue la fiesta de Pentecostés, conforme a la palabra de Dios. Seguramente tenemos mucho material y muchos versos para explicar el porqué de esta fiesta. Una vez al año entonces se conmemora esta fiesta donde se recuerda ese momento donde el don del Espíritu Santo descendió sobre las personas. Pero con mi hermano Miguel no queríamos hablar específicamente de la fiesta, sino que sobre el don del Espíritu Santo y la función que cumple en nuestras vidas. Recordábamos entonces que esta vía de comunicación está a su disposición para que se comunique. Recién me decía nuestra telefonista, alguien mandó un mensajito de texto al teléfono fijo pidiendo un tema musical, pero el mensajito llegó entrecortado. Así que aquella persona que mandó un mensajito de texto al teléfono fijo, terminado en 86, mandó un mensaje al teléfono fijo, va a tener que recordarlo porque no llegó completo el mensajito y no podemos cumplir con ese pedido musical. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar escuchando Cristo, la única esperanza. Miguel, antes de ir a la música leíamos el capítulo 2 del libro de los Hechos y habíamos llegado hasta el verso 4, el cual vamos a volver a leer para retomar el tema en cuanto a ese día tan especial que es la venida del Espíritu Santo. Leemos el verso 4 del capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son todos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban todos asombrados, maravillados, porque los escuchaban hablar en su propio idioma, en la lengua que hemos nacido, decían, porque había gente de todos los lugares, de todos los países, podríamos decir hoy. Por eso que el verso 9 y 10 nos describe todos los lugares donde había personas que estaban en ese momento en Jerusalén. Y había de todos los idiomas, podríamos decir, para que se entienda más claro. Y ellos estaban asombrados y dicen: ¿cómo si estos son galileos? ¿Cómo los escuchamos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero eso era obra del Espíritu Santo, era el Espíritu Santo que estaba obrando en esas personas en ese momento, que eran un total de 120, según nos dice más atrás la palabra de Dios. Y no entendían entonces qué estaba pasando. Si saltamos al verso 12 y dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieres decir esto? No entendían qué estaba ocurriendo, qué significaba ese acontecimiento que estaba desarrollándose en la fiesta de Pentecostés, y por lo cual muchas personas de distintos lugares debajo del cielo, decía, de las distintas naciones, habían subido a Jerusalén en esa fiesta de Pentecostés.
no entendían qué estaba pasando, qué quiere decir esto. Más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, es decir, que estaban llenos de alcohol. No entendían lo que estaba pasando. Pedro entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y vemos que hace la aclaración de todos los que están habitando, todos los que habían subido a esa fiesta. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel, y sigue enumerando entonces lo que iba a ocurrir según la profecía. Entonces, de esta manera ocurre esta primera oportunidad donde desciende el Espíritu Santo sobre todos los hijos de Dios. Leíamos al principio, cuando comenzábamos la lectura en la primera hora del programa, que solo había descendido sobre Jesús en forma de paloma. Y ahora, de esta manera, luego de la muerte del Señor Jesús, y es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no es cierto? Había muerto el Señor Jesús, había resucitado, estuvo por 40 días, dice, apareciéndose a sus discípulos, les pide, quédense en Jerusalén, porque van a ser revestidos del poder de lo alto. Y esto ocurría entonces en este momento. Ocurrió así, que llega el don del Espíritu Santo y les permitió a todos estos que hablaran distintos idiomas. Y aquí nosotros con Miguel queríamos hacer una aclaración, porque sabemos que algunos lectores bíblicos tienen otros entendimientos, y hoy no queríamos debatir ni crear ninguna polémica, no es nuestro estilo aquí en Cristo la Única Esperanza, sino simplemente leer la palabra de Dios. Únicamente estamos leyendo la Biblia, los dos tenemos la misma Biblia, Reina Valera, versión 1960, es lo único que utilizamos aquí, y la palabra de Dios nos está hablando de que habían personas que hablaban distintos idiomas, pero los demás, los que estaban escuchando, le entendían perfectamente. Así es, dejar hincapié en esto, que el hablar en lengua, a lo que se está refiriendo acá, era específicamente a esto. Recordemos que en Jerusalén esta fiesta era celebrada por personas que venían, por judíos piadosos, dice que venían de todas partes del mundo. Por consecuencia, cada uno traía su idioma. Entonces, lo que lograba este acontecimiento tan importante en ese momento, cuando dice hablaba en lengua, no es que hablaba en una lengua desconocida, sino que hablaba un idioma. Está hablando específicamente de idioma. Y lo que hizo el Espíritu Santo en ese momento fue eso, que se pudieran entender, que la persona que estaba hablando le podía entender en su propio idioma. Por eso después, cuando nombra que habían personas de distintos lugares, el verso 9 decía, habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y sigue nombrando. Habían romanos, habían cretenses, árabes, todos tenían distintos idiomas. Distintos idiomas. Entonces, a lo que está hablando ahí, justamente a eso, que eran personas que todos tenían un idioma distinto. Lo que había logrado el Espíritu era justamente esto, de que se pudieran entender, y eso era lo maravilloso. Por eso los que escuchaban decían, están borrachos, están ebrios, porque están llenos de mosto, dice la palabra. Porque no podían entender este suceso. Entonces es ahí donde se levanta el apóstol Pedro y dice, varones, dice, no están como ustedes piensan, porque es la hora tercia, o sea, está diciendo que era la hora tercia, significa las 9 de la mañana en aquel tiempo. Entonces les explicaba que esto era justamente el Espíritu Santo lo que estaba haciendo las personas en ese momento. Exacto, eso es lo que queríamos hoy en esta mañana, que tuviéramos muy en cuenta, muy importante este detalle, de que aquí lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, obrando en estas personas, utilizándolas para que hablaran un idioma y que los demás que estaban escuchando se pudieran edificar con ese idioma, que pudieran entender. Porque luego el apóstol les sigue explicando y les dice a partir del verso 22, les sigue explicando qué es lo que ocurrió y qué es lo que ocurrió con Jesús y cómo era todo lo que el plan de Dios, ¿no es cierto?, qué es lo que debía acontecer. Y decíamos entonces, es importante que miremos esto, que el don del Espíritu Santo es para edificación, es para crecimiento, obra en las personas, utiliza a las personas para cumplir un fin, un logro. En este momento era aquellas personas que desconocían al Señor Jesús, porque recordemos que eran solo 120 los que estaban
en el conocimiento del Dios verdadero y de Jesús, habían solamente 120 personas que tenían el conocimiento de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Los demás desconocían esto que estaba ocurriendo. Y por eso cuando saltamos del verso, si usted quiere leerlo, después lea todo el capítulo 2 detenidamente, y saltamos del verso 36, dice: sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, porque le hablaba a todos aquellos que habían subido, y eran israelitas, habían subido a celebrar la fiesta, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En síntesis, después de todo lo que le hablaba, le resumía esto, que esto que hicieron ustedes, crucificar al Maestro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, que estaban hablando en su propio idioma: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando vieron esto, cuando escucharon y entendieron lo que estaba pasando, que en realidad no estaban ebrios, sino que el don del Espíritu Santo estaba obrando y hablándoles de Cristo, y comprendieron lo que realmente estaba pasando, así que se compungieron, se angustiaron, se sintieron mal. Y automáticamente cuando nos ocurren estas cosas nos hacemos preguntas. Le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron: ¿y ahora qué hacemos? Ellos se estaban dando cuenta, porque el Espíritu de Dios les estaba hablando, de que habían cometido un error, habían crucificado al Maestro. Y aquí el verso 38, vamos a leerlo. Algo muy importante en el correlato del verso 37 dice, en cuanto a la pregunta que se hacían los apóstoles: ¿y qué haremos? Pedro les dijo, estoy leyendo el verso 38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ellos preguntan ¿qué haremos?, Pedro, querido hermano, querida hermana que está del otro lado sintonizando esta mañana, esta única esperanza, Pedro les da la respuesta. Pero le invito a que la respuesta la podamos desmenuzar en partes. Pedro les dijo: arrepentíos. Primer punto. Arrepentíos significa arrepentirse de de lo que está haciendo. Arrepentirse significa lo que ocurre con las personas cuando pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón por aquellas cosas que hicimos mal. Ahora bien, es importante determinar esto, ¿no es cierto? Cuando una persona se arrepiente, para ello tiene que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Una persona que no conoce a Dios, porque allá también nos hablaba Juan, que el mundo no le ve ni le conoce, decía Juan. Aquella persona que no conoce a Dios, ¿de qué se puede arrepentir? Si no sabe cuáles son los propósitos de Dios. Si una persona jamás escuchó hablar de la palabra de Dios, escuchó hablar de la Biblia, no sabe que es malo, no sé, mentir, robar o tantas cosas. Guardar los mandamientos. Claro. O sea que la persona, para arrepentirse, tiene que tener un conocimiento bíblico, tiene que saber de qué yo me iba a arrepentir, pero de qué. Y de esto, de aquello, de lo que el Señor me pide, que hoy me doy cuenta que estoy haciendo mal. Ellos se dieron cuenta que estaban haciendo algo mal y que habían hecho algo malo. Por eso es importante que tengamos en cuenta este detalle. Primeramente debe haber un arrepentimiento, que eso está asociado al conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber un conocimiento bíblico y saber qué es lo que tengo que hacer para poder seguir con la otra parte que dice: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es así. Luego entonces venía el bautismo, como nos dejó el Maestro, el ejemplo, ¿no es cierto? El Señor Jesús no recibió el Espíritu en forma de paloma mientras Él transitaba por su tierra, sino que lo hizo en ese momento específico, cuando subió del agua, dice Mateo 1, donde leíamos al principio del tema. Y aquí nos dice lo mismo la palabra de Dios, porque no se contradice, que cuando nos bautizamos recibimos el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y eso en esta mañana queríamos hacer hincapié, querido hermano, querida hermana,
que tengamos en cuenta este detalle. Sabemos que algunos lectores bíblicos tienen otra interpretación. Nosotros comprendemos que, y la palabra de Dios nos dice, que únicamente recibimos el don del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y cuando nos bautizamos. Así nos está diciendo la palabra de Dios. Así estamos leyendo Hechos capítulo 2, verso 38. Así es, estábamos en el capítulo 2, verso 38, hablando justamente de Pedro, Pedro justamente de lo que debían hacer los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Había una condición previa para recibir el Espíritu Santo. Eso es importante de remarcar. La palabra de Dios, no nuestra interpretación, sino la palabra de Dios. Hay cosas a cumplir antes de recibir el Espíritu Santo. Y antes de ir a un tema musical que nos habían pedido, vamos a también entrar a otro tema que es una interpretación a veces que tienen algunos lectores bíblicos en cuanto a el don de lenguas. El don de lenguas que aquí vemos, ¿no es cierto?, que estuvo actuando en estas 120 personas, estuvo actuando el don de lenguas, ya que cada uno de ellos que vivían en otro lugar del planeta, podríamos decir, y habían subido a Jerusalén, los escuchaban hablar en su idioma. Entonces sobre esto también queríamos hablar un poquito, porque el don del Espíritu Santo es para edificación, es para crecimiento espiritual. Y vamos a leer el capítulo y después vamos a ir a la música, Miguel. Sí. Vamos a 1 Corintios Capítulo 14. Nuestro hermano pastor también nos da una cita. Vamos a leer, teníamos anotado el capítulo 14 de 1 Corintios. Vamos a leer el 1 Corintios 13 para que también utilizar la cita que nuestro pastor nos aportaba. ¿Cuál era la cita? 1 Corintios 13, verso 1. Hablando el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, decía lo siguiente, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese... Bueno, leemos hasta el 1 nada más, lo reiteramos. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así es el aporte que nos hacía nuestro hermano pastor Elías Breque también al respecto, porque estamos hablando y queríamos también hacer un poco hincapié en esta parte, ¿no es cierto?, sobre el don del Espíritu Santo, cómo actúan las personas y cómo también a veces se interpreta el don de lenguas, a veces el hablar en otro idioma, porque eso es lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo en Hechos capítulo 2, que es hablar en otro idioma. Y vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 14, el verso 26 vamos a leer únicamente, después vamos a seguir la lectura. Así es. Bueno, vamos a leer este verso, luego vamos a escuchar un tema musical y continuamos con el tema. ¿Qué hay pues? Esto decía el apóstol Pablo. Se hacía una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hace justamente un detalle de todas las cosas que pueden haber en la persona, pero hace un punto en el final del párrafo cuando dice, hágase todo para edificación. Y el verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bien, queríamos compartir también este texto que está relacionado con el don del Espíritu Santo, ya que allí cuando leemos Hechos capítulo 2 y que vemos que el don del Espíritu Santo descendió sobre esas personas y las utilizó para que hablasen otro idioma y así aquellas personas pudieran conocer al Señor Jesús. Así también algunos interpretan a veces que el don del Espíritu Santo en nuestros días hacer que alguna persona hable alguna lengua extraña. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, el apóstol Pablo,
que cuando nos reunimos, y esto seguramente cuando nos reunimos es generalmente cuando tenemos un culto de oración a Dios o cuando tenemos un momento de reunión en nuestra iglesia, todo debe ser para edificación, ¿no es cierto? Y nos relata, si tenemos salmo, doctrina, todo tiene que ser para edificación. Y por eso nos hace esta aclaración muy concisa, muy clara, ¿no es cierto? No nos queda ninguna duda. Si alguno tiene un idioma diferente, yo en inglés o en alemán, que no sé, apenas si hablo algo de castellano, pero vamos a suponer, si hablo otro idioma... Es así, o sea, yo no puedo estar dentro de mi congregación hablando en inglés o cantando una canción en inglés. ¿Por qué? Porque no sería para edificación, porque los demás no entenderían lo que yo estoy cantando. Y a eso se refiere el apóstol Pablo justamente en cuanto a la lengua. Y es bien claro cuando dice en el verso 28, si no hay intérprete, calle, dice. O sea, tiene que quedar claro que tanto el Salmo, la doctrina y la revelación, a los que está el mensaje dado, los tienen que entender. No puede hablar en una lengua extraña. Claro, porque si no hay edificación. Es lo que nos pide, que debemos ser para edificación. Para edificación, exactamente. Vamos a ir a la música. Vamos a ir a la música, sí. Vamos a escuchar un tema que había pedido Mati. Vamos a cumplir con ese pedido. Entonces vamos a escuchar Beulá, Latinoamérica. Sí, y también vamos a cumplir con Gabriel, se comunicó al 15 41 19 86. Pedía un tema del grupo Tupanoi. Pero nuestro operador, como no lo tiene, vamos a compartir este tema del conjunto Beulá. Ojalá sea del agrado de Gabriel. Gracias por estar en sintonía, Gabriel, que el Señor te bendiga. Queremos cantar a nuestro Rey Salvador, queremos llegar a ti también, que vives en esta bella tierra que Dios creó, con sus selvas, montañas, costas y mar, toda la belleza que podemos disfrutar, toda esperanza e ilusión. En el resonar de mi guitarra y de mi canción, todo se lo debemos al Creador. Pero el llanto y dolor que hay en cada nación es porque algunos olvidan que el Padre Dios nos mandó a su Hijo para ofrecernos la libertad y para poder usarla en muerte y terror azotará nuestra región, hambres y miserias sin final. Drogas e injusticias solo muestran una vez más que sin Dios nuestros pueblos perecerán. Si quisieras hoy venir y cantar al Señor para agradecerle por su amor, únete a nosotros y eleva nuestro clamor. Que América sea para el Señor. 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 La temperatura 0 grados 5 décimas. 11 de la mañana, 50 minutos. Tenemos una humedad del 86%.
¿Que no vas a querer comenzar tu día con nosotros? Ponenos a prueba. Animate a que tu día se inicie con la mejor onda, en una estación que realmente lo necesita. Aquí, tus mañanas empiezan con esas pilas que vos querés. FM El Puente, 102.1 MHz. Carmen de Patagones, Buenos Aires. Te quedaste. Gracias por seguir ahí. Seguimos con Cristo, la única esperanza. Bien, ¿cómo pasa la hora? ¿Cómo pasa la mañana? Ya estamos transitando los últimos minutos de Cristo la única esperanza esta mañana, donde hemos estado hablando sobre el don del Espíritu Santo. Gracias a las personas que se comunican con nosotros, gracias por estar allí del otro lado. A aquellos que habían solicitado temas musicales también, esperemos que hayan sido del agrado lo que hemos pasado. También se comunica con nosotros Matías, un fiel oyente que siempre sintoniza este programa y nos pide un tema de Sendero, que aquí Mario está tratando de localizar para cumplir con este pedido de Matías, un fiel oyente. Que el Señor lo bendiga, gracias por estar en sintonía. Y vemos que nos quedan pocos minutos, vamos a ir resumiendo el tema. Hablábamos sobre el don del Espíritu Santo que descendió un día de Pentecostés, cumpliendo con esa fiesta donde estaba anunciado que debía ocurrir así, a los 50 días de aquel momento donde el Señor Jesús, o al día siguiente de la muerte del Señor Jesús, se empezaba la contabilidad. Ese Espíritu Santo había obrado sobre esas 120 personas y en aquel momento entonces escucharon hablar en otro idioma aquellas personas y pudieron comprender el mensaje de la palabra de Dios. Y allí, compungidos de corazón, entonces preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense para el perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces nos mostraba la palabra que únicamente con el arrepentimiento, con el perdón de los pecados por medio del bautismo, podemos recibir el don del Espíritu Santo. Entonces es importante que tengamos en cuenta porque la palabra así nos pide, ¿no es cierto? Que el don del Espíritu Santo se recibe únicamente con el bautismo. Y para ello tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios y para ello tiene que haber un conocimiento también de los mandamientos, de todo lo que Dios quiere de nuestras vidas. También hablábamos acerca del don del Espíritu Santo que obra en las personas para edificación. A veces se interpretan algunos lectores bíblicos que el don del Espíritu Santo puede descender sobre alguien y que lo puede hacer hablar en otro idioma. La palabra de Dios nos dice que si ocurriera estas cosas debe haber un intérprete. Si no hay alguien que pueda interpretar, leíamos 1 Corintios capítulo 14. Lo invito a que lea todo el capítulo, si lo desea, está muy claro todo el capítulo. Por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero allí 1 Corintios capítulo 14 nos decía que si no hay quien interprete, que calle, porque tiene que ser todo para edificación lo que hacemos en el templo. Así nos decía la palabra, ¿no es cierto? Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si alguna persona no está para que pueda traducir ese idioma desconocido por los demás, no nos sirve porque no nos edifica. Eso es lo que también nos dice la palabra de Dios. No lo dice Miguel, no lo dice Héctor, sino que lo está diciendo la palabra del Señor, que aquel que no tiene un intérprete en el templo, en la iglesia, cuando nos reunimos, entonces no edifica, entonces que mejor calle. También nos encontramos que en ese momento la palabra de Dios nos muestra que el don del Espíritu Santo vino sobre estas personas que fueron bautizadas y que recibieron el don del Espíritu Santo, aquellos que fueron un total de 120 en la primera oportunidad, y luego aquellos compungidos de corazón, dice que todos los que estaban en aquel lugar se bautizaron 3.000 personas más ese día de Pentecostés. Así lo dice la palabra, Hechos capítulo 2, estoy así diciendo brevemente. Y más adelante, miramos en la palabra de Dios, nos encontramos con personas que habían sido bautizadas por Juan el Bautista. Personas que habían recibido este bautismo, pero como todavía no era el momento, habían recibido solamente el bautismo en agua y no en el poder del Espíritu de Dios, como decía el Señor Jesús.
Y allí encontramos que en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vamos a leer el verso Hechos, capítulo 8, el verso 14 en adelante, vamos a leer. Leemos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que María había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ello para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, porque para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bien, aquí encontramos entonces otra afirmación de la palabra de Dios. El don del Espíritu Santo desciende sobre las personas únicamente en el bautismo. Y estas personas, dicen, habían sido bautizadas solamente en el nombre de Jesús. No habían recibido todavía el don del Espíritu Santo porque no era el momento, en aquel momento cuando fueron bautizados. Por eso estos apóstoles, Pedro y Juan, dice que fueron y cumplieron con esta función. Estas personas ya se habían arrepentido con el bautismo de arrepentimiento que Juan hacía allí en el Jordán. Pero como no era el momento, porque todavía Jesús estaba vivo. Así es. En ese momento recordemos que muchas eran las personas que iban a arrepentirse cuando Jesús anunciaba la venida de Jesús. Y él decía: viene tras de mí uno que es más poderoso, ¿no es cierto? Y todas esas personas, imaginémonos, todas esas personas se bautizaron con Juan, pero no había descendido el Espíritu Santo. Y por eso también es importante que analicemos este texto. Dice: habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No habían recibido todo el bautismo como dejó la ordenanza. Léalo usted detenidamente en Mateo 28, donde manda de qué manera tiene que ser el bautismo de las personas. Y estos habían sido bautizados solamente, dice, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por ello dice que entonces les imponían las manos y recibieron el don del Espíritu Santo, pero eso era algo... un hecho particular. Un hecho particular y una excepción, porque eran personas que ya habían sido bautizadas, solamente que por una cuestión de tiempo, porque todavía no era el momento, no había ocurrido. Y entonces este Simón trató de comprar, les ofreció dinero. Y aquí también la palabra, decir, ¿no es cierto?, la respuesta de Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, que yo puedo tener una fortuna muy importante, pero el don del Espíritu Santo no es por dinero, sino que, como nos dice la palabra, es porque en la persona hay un arrepentimiento y hay un bautismo. Y allí entonces empieza a morar el don del Espíritu Santo sobre las personas. Por eso creíamos que era importante, querido hermano, querido amigo, que usted está del otro lado, compartir estos textos, que a veces hay algunas confusiones. Sabemos que algunos tal vez no van a compartir lo que hoy estamos diciendo. No queremos ofender a nadie, no queremos herir a nadie, sino simplemente que queríamos leer la palabra del Señor. Vemos que nos enseña que ya estamos en la hora y teníamos todavía mucho material para leer, pero hasta aquí me parece que vamos a tener que ir dejando, Miguel. Sí, la verdad que es cierto, se hace corto el tiempo, por eso en realidad el tema es mucho más amplio, se ha resumido muchísimo, pero queríamos dejar en claro los conceptos en cuanto al Espíritu Santo, quiénes lo reciben, en qué condiciones se recibe el Espíritu Santo y como lo último que dejábamos, que leíamos la palabra de Dios, no nuestra interpretación, sino la palabra de Dios de esta cuestión de que muchas veces se entiende que solamente imponiendo las manos se puede obtener el Espíritu Santo. La palabra nos enseña, nos instruye que fue un caso particular en esta situación, y hay que entrar en el contexto de todo lo que explicaba el Señor Jesús y esto que ocurría acá con los apóstoles en el primer
Entonces, hay mucho más para decir, muchísimo, pero obviamente tenemos que ahondar en parte de la historia también. Pero bueno, quisimos dejar claro los conceptos en los cuales, en qué condiciones y cómo debemos estar para recibir el Espíritu Santo. Hechos 19, si usted quiere leerlo, en Hechos 19 va a encontrar otro ejemplo parecido donde Pablo se encuentra con personas igual. Y esto es lo último que vamos a leer. Hechos 19, verso 2 dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran las mismas personas que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, el Bautista. Entonces les dijo: ¿y en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí está dando la respuesta. Exacto, era el bautismo de Juan, fue el bautismo de arrepentimiento. Y bautizado justamente... Claro. Entonces Pablo le dice, y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Volvían entonces a hablar en idiomas y profetizaban, que era muy importante en aquella época poder hablar otro idioma, ya que ellos estaban pregonando el Evangelio, y era necesario, y por el lugar geográfico que ocupaban en aquel momento en la historia, el saber hablar otros idiomas para poder transmitir este mensaje de esta palabra de Dios como ha llegado hasta nosotros. Seguramente algunas personas no habrían con este idioma, pero hoy, gracias a Dios, ha llegado por su misericordia hasta nosotros en este idioma, y hoy podemos conocer al Señor, podemos conocer y servirle al Señor. Miguel, habrán quedado muchas dudas, muchas preguntas. Así es, pero como decíamos hoy, dejar bien claro, la palabra fue clara, más estos últimos versos que leímos acá en el capítulo 19, creo que quedó claro el concepto a lo que queríamos llegar con este tema del don del Espíritu Santo. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Otro programa más, agradecemos a nuestro Dios porque nos permite estar en comunicación con ustedes con este programa Cristo la única esperanza. Vamos a escuchar un tema más musical. Sí, vamos a ir despidiendo con un tema musical, pero primero vamos a ir despidiéndonos. Bueno, me voy a despedir entonces. Mi nombre es Miguel y un agradecimiento de mi parte a nuestro Dios porque nos ha permitido nuevamente estar en este programa Cristo la única esperanza. Mi nombre es Gloria y bueno, deseamos que este programa que ha salido al aire y al que lo ha escuchado, que sea de mucha bendición espiritual. Y bueno, Dios mediante, estaremos nuevamente el próximo sábado, si Dios lo permite. Bien, entonces gracias Gloria, gracias Miguel, gracias Mario que estuvo en la operación técnica. El sábado 19 a 20 horas tenemos también otra edición de Cristo la única esperanza. Aquellos que tengan alguna duda, alguna inquietud, si en algo no comparten con nosotros, quieren material o quieren conversar, con gusto vamos a estar respondiendo su mensajito, su llamado o acercándole un material si así lo requiere. Gracias a los que estuvieron en la audiencia, gracias a los que colaboraron, gracias a todos nuestros hermanos que nos apoyan con las oraciones para que podamos estar cada jueves en este programa de Cristo la única esperanza. Mi nombre es Héctor, pedimos disculpas si no fuimos demasiado claros, si tal vez no pudimos responder sus inquietudes. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender cada día más y mejor al Señor. Vamos a dejar girando un tema del conjunto Sendero, lo pedía Matías, entonces para Matías y para todos los que quedan en la audiencia, este conjunto de Cipoletti. Mi nombre es Héctor, que el Señor los bendiga hasta el próximo programa de Cristo, la única esperanza.
desea comunicarse con nosotros o si alguno de nuestros temas es de su interés, comuníquese al 15 41 19 86. Visítenos en nuestro templo ubicado en la avenida Castelli 471 en Viedma. Cristo, la única esperanza. Has visto al hombre aquel, distinto y singular, al que puede ayudar. 12 horas, 7 minutos. La temperatura 0 grados, 5 décimas. Tenemos una humedad del 86%. Comienzo de mañana con un poco más de fiaca. ¡Claro! Está más fresco y darías todo por quedarte un ratito más, ¿no? ¡Vamos! Saltando sin parar. Arriba que comienza el día y nosotros te acompañamos desde el primer minuto. Esta es tu estación. Para este otoño 2013, 102.1.